Ana tiene Plutón angular en casa 4, su experiencia personal y qué le aportaron la astrocartografía y la astrogenealogía. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de terapias, de astrología aplicada en terapia y otras formas que se me van ocurriendo para facilitar el desarrollo evolutivo del ser humano. Bien, hoy voy a hablar de mi experiencia personal con esto porque este es un proceso que le tengo muchísimo cariño. Comenzó cuando yo nací y son muchos años de trabajo con ese Plutón angular. Pero la conciencia de este proceso lógico vino llegando hace muy poco tiempo y ahora sí creo que puedo tratar de poner en palabras todo lo que he vivido, ¿no? Bueno, primeramente vamos a tratar de definir algunas cuestiones para que ustedes puedan entender de qué estoy hablando si tú no entiende este chino básico del lenguaje de la astrología, ¿no? Entonces, comenzamos por definir qué es un planeta angular. Asumo que tú ya conoces una mandala astrológica. Si no conoces, por favor ponga en el buscador mandala astrológica y te vas a encontrar con un círculo que está dividido en 12 partes. Vas a percibir que hay de estas divisiones, 4 son más oscuras, las líneas son más gruesas y son más oscuras y forman una especie de cruz, a veces no bien perfecta, no está en una cruz en ángulo recto total, sino a veces un poco más un X. Esos son los ángulos. Los ángulos son ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo o Imun Coeli, no IC, como hablamos, ¿no? Cada uno hay diferentes nombres. Entonces, un planeta angular es un planeta que está ubicado muy cerquita de un ángulo. ¿Cuán cerquita? En un máximo de 8 grados, tanto para un lado cuanto para el otro de esta línea, ¿no? Entonces, como ejemplo, tú tienes un ascendente a 15 grados de un determinado signo y tienes un otro planeta a 12 grados, ¿no? Y un otro planeta del otro lado a 18 grados. Son planetas angulares. ¿Qué pasa con los planetas angulares? Es que son planetas muy intensos, como digo, cobran mucho trabajo, ¿no? Son planetas que se hacen notar, ¿no? Que vinieron, que como que quieren ser atendidos primero, ¿no? Quieren que se les resuelva primero. Es común encontrar gente muy famosa que tienen planetas angulares porque les confiere al nativo una cierta impronta, un cierto grado de visibilidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, la astrocartografía, pasando a la astrocartografía, tiene como materia prima de estudio el comportamiento de estos planetas angulares. Estudia cómo cuando nosotros nos movemos hacia el este, hacia el oeste, cómo se mueven, cómo se localizan estos planetas, ¿no? O sea, si tú te mueves, por ejemplo, no sé, 1000 kilómetros, ¿no? Se mueven muchos grados. Entonces a veces un planeta se desangulariza, otros se angularizan y otros simplemente cambian de casa. O sea, pero todos cambian. Los planetas nunca pueden cambiar ni de signo, ni el ángulo que tiene, pero sí pueden moverse y comportarse y hacer que nosotros nos sintamos distintos, ¿no? Bueno, Plutón, si tú vas a contratar una lectura de una carta normal, ¿no? Entienda normal como lectura de una carta natal. La lectura será una lectura psicológica o tradicional, ¿no? De la astrología tradicional, pero no va a incluir este enfoque que voy a hablar ahora, que es el enfoque de la astrogenealogía, ¿no? A donde tenemos Plutón en nuestras casas, en nuestra carta, mejor dicho, en la casa que tenemos, es un área de un trabajo de transformación. Ahí pide una muerte y un renacimiento, ¿no?
Y en astrogenealogía hace referencia a todos aquellos hechos que fueron tan intensos, fueron tan, no sé, abruptos, tan agresivos, que nadie más quiso hablar sobre este tema, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Como fueron cosas que fueron impactantes, que dolieron mucho, ¿no? Entonces, como mecanismo de defensa, se puso ahí en un rincón escondido de la conciencia y no se volvió a hablar, ¿no? Estos hechos son cosas como muertes, duelos no elaborados, cosas así que tengan duelos, dolores que tengan que ver con muertes, con pérdidas, ¿no? También pérdidas económicas, pero pérdidas por estafas, pérdidas por cosas que, no sé, una familia que tenía mucho dinero y que de repente no, a lo largo del tiempo, por mala gestión, se fue perdiendo todo, ¿no? Y no se quiere hablar de esto. Bueno, una familia que tuvo a alguien muy poderoso, pero que no fue justo ese poderoso, sí fue bastante autoritario, bastante déspota, que usó de manipulaciones, de ilegalidades, o sea, todos aquellos temas que son tabúes y que uno no sale, la gente no sale ostentando, mira, mi familia fue una mafiosa, ¿no? Eso tenés que adherir a esto para poder presumir, pero si normalmente se esconde, normalmente abusos sexuales, ¿no? Todo que tiene que ver con la sexualidad ejercida de manera deturpada, por así decirlo, ¿no? Entonces se esconde, no se habla. Son todas aquellas situaciones que no fueron procesadas, no fueron asimiladas de manera correcta, porque es como que la gente tomó un shock, se sintió así como que abrumada, y para que no duela, no se toca, no se habla, ¿no? De eso no se habla. Hasta que nace en una familia alguien, un elemento que en la teoría sistémica de la astrogenealogía llamamos emergente sistémico, ¿no? Alguien que emerge en el sistema y que tiene una especial atracción por hablar de esto, ¿no? Por desocultar. Es un preguntador, alguien que está ahí preguntando a ver qué pasó, por qué no se habla de aquel tío que cuando se toca el tema se dice no lo nombres, no traiga un abuelo, algo, ¿no? Que queda ahí como tabú, que realmente no se quiere hablar, ¿no? Pero nace esa persona que es ese elemento del clan, que es como muy curioso sobre estos temas y empieza a investigar, ¿no? Generalmente son esas personas que se interesan por terapias sistémicas como la astrogenealogía. Entonces, yo soy una de esas personas y comencé a buscar, pero medio inconscientemente a principio. Ya entro a hablar de mi experiencia personal ahora. A principio medio inconsciente, no hasta llegar a la astrología, y más a la astrogenealogía, no tenía mucha conciencia de que lo hacía. Era más una necesidad. A principio comencé a constelar, ¿no? Llegaron las constelaciones familiares y buscando salidas para algunos síntomas, fui desocultando cosas, ¿no? Hace algunos años, si bien la astrología siempre estuvo presente en mi vida desde muy temprano, es un tema siempre me fue para mí un tema de interés. Hace un poco más que de 5 años que empecé a
investigar, estudiar un poco más, ¿no? Ponerle más, dedicarle más tiempo de estudio e investigación, ¿no? Entonces, uno de los primeros talleres que he hecho de astrología era un taller de interpretación en que cuando los astrólogos que llevamos este taller empezaron a analizar a mi carta, me hicieron una pregunta que me generó mucha curiosidad, ¿no? Me dijeron, uy, tenés Plutón en casa 4, ya te fuiste a vivir lejos, ¿no? Yo digo, ¿what? ¿Por qué? Curiosamente yo ya me había ido a vivir lejos y me sentía bastante a gusto estando ahí, ¿no? Lejos, en otro país, unos 1800, 2000 kilómetros de distancia de mi familia. La verdad que me estaba sintiendo bastante a gusto, ¿no? Me gustaba bastante. Cambié de idioma, mi idioma natal es el portugués y encontré como hogar en ese idioma. Bueno, y entonces comencé a investigar qué era esto, ¿no? Entonces, cuando le pregunté al astrólogo por qué, dice, no, porque no me dio muchas explicaciones porque tampoco era el momento, pero normalmente quien tiene Plutón en casa 4 está invitado a irse a vivir lejos de su hogar natal, ¿no? Yo me había movido un poco, pero dentro del estado, de la provincia, que no era suficiente, ¿no? Y ahí dice, mira vos, ¿no? Como pueden deducir, he vivido en Argentina, por eso digo, mira vos. No hacía idea de que eso tuviera que ver con el movimiento de Plutón en mi casa, ¿no? Me gustaba, siempre me gustó Argentina, la he conocido muy tempranamente y era un lugar que siempre me sentía a gusto, ¿no? Era como, me gustaba, ¿no? Pero no tenía tanto que ver con Argentina, sino realmente con alejarme, así fue. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando yo estaba lejos? Es que yo realmente pude desarrollar más de mi individualidad sin sentir que estaba ultrajando, ¿existe esa palabra en castellano? Ofendiendo, no sé si hay esa palabra, así que a veces se acostumbra, porque a veces le meto alguna palabra que lo hablo con tono español, pero en verdad que no existe, ¿no? Entonces, que estaba ofendiendo los códigos de mi familia, lo que esperaban de mí. Entonces, ahí era un lugar que yo podía ser yo, ¿no? Nadie me vigilaba, nadie me criticaba. Bueno, mi historia familiar es, si bien yo no tuve padres que me han impuesto, no fueron autoritarios, no me avasallaron en mi individualidad, tampoco favorecieron para que ella se desarrollara, ¿no? No era admirado, mis rasgos individuales no eran admirados, no eran exaltados, ¿no? Era categorizada como la rara, la diferente, la oveja negra, ¿no? Y yo, buscando un poco de identidad, también hacía cuestión de sostenerme como diferente. Era como un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, mi familia era bastante católica, o sea, habían códigos familiares que tú para pertenecer a esta familia tenía que comportarse de determinada manera. No podía ser innovadora, no podía ser distinta, no podía soñar de manera distinta, o sea, y yo nunca pude encajarme en este molde, ¿no? Entonces,
todos nosotros queremos encontrar nuestro lugar de pertenencia. De hecho, la casa 4 es ese lugar de pertenencia, ¿no? Y yo no la encontraba. Esta es una información que yo quisiera haber descubierto mucho tiempo antes de mi vida, porque he intentado irme lejos, pero tampoco logré sostenerme lejos en temprana edad, ¿no? Tuvo que pasar bastante tiempo, la madurez y todo lo demás, para que yo pudiera hacerlo. Entonces, yo sentía cuando estaba lejos que sí, me estaba estableciendo en cuanto a individuo, estaba encontrando mi voz, estaba encontrando mi forma de ser, ¿no? Lejos, y pudiendo asumir lo que realmente me gustaba, ¿no? Lo que era yo, ¿no? Sin embargo, yo terminé de entender bien este proceso que pasaba conmigo cuando hace poco tiempo la vida empezó a empujarme para que me moviera, ¿no? Después de varios años viviendo en Argentina, ya era hora de empezar a ir más lejos, ¿no? Era comenzar a organizar ese movimiento. Y se me ocurrió, como antes de ir más lejos, quedarme un rato, ¿no? Que pensaba que iba a ser más cortito de lo que está haciendo, cerca de mi familia de primer grado, hermanos, padre, hijo, ¿no? Y a medida que yo iba volviendo, ¿no? A ese lugar, ¿no? Iba llegando de vuelta a este lugar, yo me sentía muy amenazada. Sentía que iba a perder este poquito de individualidad que había conquistado. Era como, tenía la sensación que las memorias me iban a fagocitar, ¿no? Que no iba a poder ser yo en este lugar, ¿no? Y mi familia, ni mis hermanos, ni mi papá, ni mi hijo hicieron absolutamente nada para impedir que yo no fuera, para impedir que yo fuera un individuo. Yo así me sentía, era avasallador, ¿no? Era como, ay, ¿cómo hago, no? Y creo que era el proceso, había que hacer este movimiento para que yo me diera cuenta de que sí podía sostener ser un individuo estando cerquita de ellos, ¿no? Y así pasó. No fue de la noche a la mañana, pero sí fui logrando sostener mi voz, sostener mi individualidad y, bueno, todo lo que compone ser un sol particular, ¿no? Ser un individuo único, ¿no? Y no tener que ser para pertenecer, ¿no? Poder no ser aquello que esperan de ti, sino ser un individuo para poder integrar un grupo de gente, ¿no? Y a quien le guste bien y a quien no le guste bien también. Bueno, entonces la astrocartografía me dio la posibilidad o la libertad de moverme. No tenés que quedarte fijo ahí. Te sientes oprimido, sientes que no puedes relucir, sientes que no puedes encontrar tu lugar. Cámbiate, el planeta es muy grande, hay muchos lugares, ¿no? Y la astrogenealogía me hizo asumir con gusto esta tarea de hablar de lo que nadie habla, de normalizar ciertos temas, de darle nombre, en fin, ¿no? Entendí que era un elemento que vino supuestamente, ha elegido esta tarea de darle voz a un montón de cosas. En mi familia, el tema de la muerte es un tema que todos, hay mucho miedo a la muerte y nadie hablaba sobre este tema, ¿no? Hasta que
yo tuve varios síntomas y empecé a tratar de entender las causas de esto hasta poder trascenderlo. En fin, gente, esa era, sí, yo les quiero invitar a conocer, con ese tema yo he estrenado mi canal, no sé si se habla así, en Spotify del podcast. Allí cuento esa historia de una manera un poco distinta, ¿no? Si quieren escuchar también ahí, me van a encontrar como Ana Regina, pero acá en la descripción de este vídeo está el enlace para que puedan seguirme también en Spotify. Nada, eso. Si quieren conocer un poco de detalles distintos, vayan ahí a Spotify y les dejo un gran abrazo. Hasta el próximo compartir.